Y el Señor en esta noche nos ha colocado a hablar acerca de Gedeón. Gedeón fue uno de los jueces de Israel que tuvo muchos éxitos, tuvo grandes éxitos. Él servía como líder en la defensa de sus enemigos, de los enemigos de Israel. Aunque él sirvió mucho, no era un héroe invencible, era un hombre con muchas debilidades, con muchos temores. Y la Biblia nos enseña cómo Dios lo llevó de la mano y le hizo entender que él no era lo que sus ojos veían, sino era lo que Dios decía que él era. Y vamos a ver cómo Dios transforma a un hombre temeroso en uno victorioso, siendo ejemplo para todos nosotros. Vamos hoy a leer acerca de Jueces y en el capítulo 6 de Jueces vamos a basarnos en la historia de Gedeón. Comienza Jueces 6 en el versículo 1 diciendo: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los almacenitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Se les hace conocido dónde está el conflicto hoy en día, ¿no? Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De ese modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, porque no habéis obedecido a mi voz. Entonces el profeta le está recordando al pueblo de Israel que es que a ellos se les olvidó las promesas de Dios y se atemorizaron y desobedecieron a Dios. Porque cuando comienza este capítulo 6 de Jueces no muestra como con claridad cuántos años pasaron entre el liderazgo de una jueza que era Débora y el momento en donde los israelitas volvieron a hacer lo que ofende a Dios. O sea, ellos volvieron a desobedecer a Dios, ¿no? Y no dice exactamente cuánto haya pasado. De pronto habían retomado el camino que se desviaron justo despuesito de los 40 años de paz que vivieron. Lo que sí podemos tener claro y afirmar es que el ciclo de pecado del pueblo de Israel contra Dios y el rescate de Dios volvió a ocurrir. Y es que Israel es una nación que olvida rápidamente las obras del Señor en sus vidas y se han dejado influenciar por la cultura de otros pueblos, los cuales Dios desde el principio ya rechazó. Y parece extraño cómo un pueblo escogido directamente por Dios para impactar a todas las demás naciones y que éstas puedan conocer el amor y el poder de Dios, se olvide tan rápido de su Creador y decidan buscar el amor y el poder en otros dioses hechos por el ser humano. Leyendo esta historia de Israel en esta época, poniendo en contexto todo lo que Israel sufrió para salir de Egipto,
todos los milagros que Dios hizo por el pueblo de Israel. ¿No te preguntas que de pronto nosotros mismos muchas veces somos igual que Israel? Nos alejamos de Dios, de su protección, nos alejamos de su amor, buscando los beneficios y la aprobación de este mundo alejado de Dios. Y al final nos damos cuenta de que lo único que vamos a encontrar ahí, lo único que vamos a encontrar en ese lugar es el vacío de la aprobación del hombre. Porque al final fue tanta la opresión que sentía Israel por parte de los madianitas, que venían y los sacaban y se les llevaban el ganado, les dañaban la tierra, los oprimían tanto, los mantenían escondidos en cuevas. Fue tanta esa opresión que clamaron a Dios nuevamente por ayuda. ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado, nos ha sacado de un problema, nos ha sacado de una situación, de una opresión, y con el tiempo se nos va olvidando esas promesas de Dios? Nos vamos acostumbrando o conformando con lo que el mundo nos ofrece. Lo más importante es ver cómo Dios respondió al clamor de su pueblo. Él envió un profeta para recordarle 3 cosas a Israel. Primero, cómo Dios ya los había liberado en el pasado de sus opresores. Cómo Él les pidió su fidelidad hacia Él y cómo ellos habían rechazado esa fidelidad buscando otros dioses. Él sí se los recordó. Y al final Dios no castigó a su pueblo. Simplemente los dejó solos porque ellos no querían tener una relación con Él, dando como resultado el abandono de la protección que ya tenían. ¿No se te hace muy parecido lo que hizo el pueblo de Israel con la forma de actuar a veces de nosotros? Dios nos ha ayudado, nos ha salvado, nos ha liberado, y muchas veces por el afán de este mundo se nos ha olvidado las promesas de Dios. Es momento que en esta noche le hables a tu corazón y digas realmente cómo se encuentra mi relación con Dios en este momento. Sí, yo estoy buscando de Él, pues precisamente por eso estoy en este grupo, por eso estoy escuchando esta palabra, quiero saber más de Él. Pero realmente, ¿cómo se encuentra tu relación con Dios? De pronto últimamente has buscado más la aprobación de las personas o de la sociedad o de la familia antes que la de Dios. Vamos a continuar leyendo Jueces 6 y llegando al versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los Joas Abisierita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Acuérdense que los madianitas subían y se llevaban todo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego
que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entregando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levaduras y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiéndolo el ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Jehová un altar a Jehová, Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezritas. Ese fue un llamado de Dios a la valentía de Gedeón. Él vino es el menor de su casa humilde, pero Gedeón no veía los planes que Dios tenía para él. Y muchas veces eso sucede con nosotros. Pensamos que no somos dignos, que no sabemos lo suficiente, que no tenemos lo suficiente. Pero Dios nos hace un llamado a ser valientes. Así como hizo con Josué, en Josué 1, en el versículo 7, Dios le habla y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Va a leer el versículo completo. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, te están hablando a ti en esta noche, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Apareció el personaje principal de nuestra historia siendo llamado por Dios. Gedeón aparece y le están encargando algo para lo cual él no estaba preparado. Lo mismo que Dios hizo con Josué hace muchos años atrás. Ese hombre valiente con el que Dios está, que dice que no temas, que yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Y eso va tan en contra con lo que estaba haciendo Gedeón, porque el ángel del Señor lo había encontrado y le estaba hablando cuando él estaba escondiendo el trigo. Entonces tú puedes decir, bueno, él no estaba creyendo en que Dios lo iba a cuidar. Él estaba escondiendo la provisión. Y Dios tiene una característica muy hermosa, que es que muchas veces se nos es muy difícil de entender que Él siempre que se acerca a nosotros, Él nos ve desde nuestro futuro. Él nos ve desde lo que seremos, no desde nuestro presente, que en muchos casos puede ser el de hoy, que esté lleno de incertidumbres, que esté pasando por caos, por miedos. Para Dios, nuestro presente es la oportunidad para encaminarnos en su plan perfecto. Dios puede utilizar la circunstancia por la que tú estés pasando hoy para hacerte entrar
en su plan perfecto. Y si te acuerdas lo que acabamos de leer de Gedeón, la reacción de él podemos considerarla como algo que todos seríamos, como algo muy natural en nosotros. Lo primero que diríamos, pero ¿cómo voy a cumplir el propósito de Dios si yo mismo me veo como pequeño y sin valor? Y por eso es que Dios le insiste en su idea, porque Él nos ve más grandes de lo que somos. Y aquí viene, quiero que te metas en esta película. Mira esta escena. Y de pronto te puedes identificar. Llega el ángel del Señor. Gedeón está escondiendo el trigo, ¿cierto? Y Gedeón le pide al ángel del Señor que, espere. Espéreme un momentico. Pare, espéreme, yo voy a preparar una ofrenda. Y preparó los ingredientes y los puso frente al ángel del Señor, mostrando un completo desconocimiento de cómo era la estructura para presentar las ofrendas según lo estipulaba la ley de Moisés. Y ponte a pensar, ¿acaso el ángel rechazó su ofrenda, que se la presentó de esa forma a la carrera, a lo loco, puso todo ahí encima? No. Más bien, el ángel instruyó a Gedeón para hacer las preparaciones correctas, colocarlas en la piedra como debe ser, y mostró el gran poder. ¿Y no nos parecemos también a Gedeón? Que muchas veces desconocemos cómo acercarnos a Dios, con miedos, con vergüenzas, con ideas erróneas en nuestra cabeza. Pero lo que sí debemos tener presente es que Dios mira nuestros corazones. Porque de pronto tú estás leyendo esto o estás escuchando y ves cómo tú te sientes al ver esas acciones de Gedeón todas alocadas. Espere, sí, para un momentico, yo le hago la ofrenda. ¿Y qué sientes cuando tú ves cómo reaccionó Dios? La respuesta a lo que hizo Gedeón. Dijo, mira, esto se hace así. Muchas veces nosotros queremos enseñarle a Dios. Queremos llevar nuestra voluntad por encima de la de Él. Se nos olvida que la palabra nos dice que confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él allanará tus sendas. Sigamos leyendo Jueces 6, en el versículo 25 dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Imagínate, conociendo de Dios, conociendo que Dios es un Dios celoso, y ahí mismo tenían un altar a otro Dios, a un Dios hecho por el hombre, que se llama Baal. Dice, toma el toro y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrías cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Se dijeron unos a los otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él,
¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, y esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó a su altar. Y es que a veces Dios nos pide que seamos valientes y hagamos cosas que van a ayudar a los demás, y nuestra valentía salva a los demás. Dios habla con Gedeón y le encomienda su primera misión. El día anterior, imagínate, el día anterior le había dicho que lo había llamado para liberar a Israel de la opresión de sus enemigos. Facilito. Pero el primer paso para ese objetivo no lo dijo: vaya, forme un gran ejército, vaya hacia la batalla. No. Lo primero que le pidió fue liberar a su familia y a las personas cercanas de las ataduras de sus corazones que fueron provocadas por alejarse de Dios. Claro, él obedece, sí, pero yo no lo voy a hacer ahorita de día, me pelan. Él obedeció, pero con miedo, porque cumplió con lo que Dios le pidió. Pero en un momento lo hizo, donde nadie me vea, a una hora que nadie me vea. Así que no juzguemos de pronto esta forma de actuar de Gedeón, porque de pronto Dios nos ha pedido que hagamos algo y lo hemos hecho de esta manera en muchas ocasiones. O muchas veces queremos hacer lo que Dios nos pide, pero por temor a los demás, por temor al que dirán, qué dirá mi tía, qué dirá mi tío, qué dirá mi abuelita, qué dirá aquel, qué dirá el otro, no lo hacemos. Por evitar enojos, de pronto por perder familia, por perder amistades, actuamos de la forma más oculta posible. Y lo que sucede al día siguiente es simplemente impactante. Los hombres de ese lugar, cuando se dieron cuenta que habían tumbado ese altar de ese falso Dios, cuando se dieron cuenta de lo que había pasado a los ídolos de ellos, llegan a la conclusión de que Gedeón fue el culpable de lo ocurrido y le exigen al papá que su hijo tiene que pagar con su vida por lo que hizo. El pueblo, imagínate, el pueblo le estaba clamando a Dios para que los librara de los madianitas que los acosaban, pero todavía tenían altares a otros dioses. El pueblo de Israel le estaba clamando a Dios que los liberara, que los librara de esos madianitas. Pero estos hombres se enfurecieron porque le habían destruido esos ídolos que tenían ahí. Y aquí es donde ocurre un gran evento que transforma vidas. El papá de Gedeón, Joás, despierta de su ceguera y se da cuenta que las acciones valientes de su hijo, obviamente las que iban a traer muchas consecuencias, fueron hechas para librar a todos de su idolatría, de estar adorando imágenes, dioses falsos, hechos por el hombre, llevando a las personas a reflexionar sobre cómo habían estado llevando sus vidas lejos de Dios. Muchas veces nosotros mismos levantamos dioses que nos alejan de nuestro Padre Celestial. ¿Qué consideras que de pronto está impidiendo en tu vida actuar conforme a lo que Dios te pide que hagas? De pronto serías capaz, como Gedeón, haciendo lo que Dios te pide, a pesar de las críticas de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo. Porque muchos de nosotros hemos colocado cosas adelante de Dios. Si no lo tienes ahorita, en algún momento en tu vida
Puede que haya existido algo que hayas colocado por encima de Dios. Y es lo que te ha alejado de Él. Y al alejarte de Él, Él no te va a obligar. Él simplemente deja de caminar contigo. Y al hacer eso, como dice su palabra, quedas por fuera de su protección. Por eso el pueblo cuando necesitaba ayuda de verdad, no le estaban pidiendo a Baal que los ayudara de los madianitas. Estaban pidiendo a Jehová, al Señor de los ejércitos. Dice el Salmo 121:1, dice: alzaré mis ojos a los montes, y ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Muchas veces nosotros nos acordamos de Dios cuando las papas queman, cuando sabemos que, de esta no me saca sino un milagro. Sigamos leyendo Jueces. Vamos al capítulo 7, donde dice en el versículo 1: levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual ya era Gedeón, pero como barató el altar de Baal, le pusieron Jerobaal, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe más a Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo, 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Y el número de los que lamieron llevando al agua con la mano a su boca fueron 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado las provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Imagínate, tienes un ejército. Si ya mandó 22,000, le quedaban 10,000, entonces tenía 32,000. Y sobraron 300, puede que tenía más o menos 32,300. Tienes un ejército para ir a luchar. Pero Dios no quería darles la victoria y que Israel fuera a pensar: lo hicimos es porque nosotros fuimos fuertes, porque somos Israel, porque fue con nuestras propias fuerzas. Dios quería que confiaran en Dios y no en los números. Como dice en Zacarías 4 en el versículo 6: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya estaba todo preparado para derrotar a los enemigos de Israel. Los números del ejército israelí eran grandes, o sea, decían: vamos, si Gedeón dice que vamos, vamos. Tenemos más de 30,000, yo creo que podemos. Sin embargo, Dios le da una gran lección a Gedeón y posteriormente a todo Israel. No es con las fuerzas del hombre que se derrotan a los enemigos. Es con la confianza plena en Dios
que los derrotaremos. Es con la confianza plena en Dios de que pasaremos cualquier dificultad. Y se nota cómo Dios conoce a su pueblo. Porque Él sabía que iban a poner a echarse de fanfarrones, a echarse flores ellos mismos. Y por eso es que le ordena disminuir los números del ejército. Si algo tiene Israel, es lo rápido que se olvida de Dios apenas se siente cómodo y seguro. Ellos se iban a poner a jactarse de que por ellos mismos, por nadie más, y solo por ellos fue que lograron vencer a sus enemigos. Se les olvida tan rápido, apenas se sienten cómodos, apenas están seguros. Ahora ponte a pensar por un momento. ¿En eso no nos parecemos mucho a Israel? En el momento que las cosas van bien en nuestra vida, o en el momento que nuestras oraciones de ayuda han sido contestadas, olvidamos a quién vino en nuestro auxilio. Incluso la Biblia no lo menciona, pero se puede intuir que si Gedeón vencía a los madianitas con el gran ejército que reunió, pues que iba a creerse el general de generales, su ego se iba a elevar. Así que Dios también cuidó su corazón para no verse envuelto en su propio orgullo. Además, claro está que de enseñarle a su siervo cómo los números o el poder del hombre son irrelevantes desde la perspectiva de Dios. Porque, por supuesto, 300 hombres para vencer un ejército de miles, a los ojos de cualquiera es una locura, y más teniendo 32,000. Y quedarte con solo 300, pero este es el punto donde Dios nos quiere llevar, a entender que no es bajo las normas o las perspectivas que nosotros como seres humanos hagamos las cosas. No es confiar en nuestras propias habilidades, es entender que Dios hace estrategias que a nosotros nos pueden parecer locas, descabelladas, pero es para demostrarle al ser humano de que Dios no tiene la misma visión de lo que pasa alrededor de nosotros, de los eventos, en comparación con nuestra visión de las cosas. Y hay situaciones que te han pasado en tu vida que te han puesto a pensar. Y trae hoy en día qué cosas en tu vida te han hecho dudar del poder de Dios. ¿Qué cosas en tu vida pasan que tú dices, no, esto ya ahí no tiene arreglo? Ese matrimonio no se salva. Ese negocio no se levanta. Esa enfermedad no se cura. ¿Qué cosas pensaste? ¿Y cuáles puedes traer esta noche y entregárselas a Dios? Seguimos con el versículo 9 donde dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con tu fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la transformó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, el hijo de Jodás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró.
Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, y al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano de izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaban: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno en contra de su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Mehoba en Tabán. Es el arte de la guerra según Dios. Si a nosotros nos parece una locura que él, teniendo un ejército tan grande, escogió solo a 300, la estrategia que usó Gedeón para combatirlos, más loca todavía, como que con trompetas. Primero Dios lo llama en la noche y le recuerda que Él está con él. Sé tranquilo, yo estoy con usted. La victoria está asegurada. Pero Gedeón tenía que actuar. Él tenía que ir a hacerlo. Entonces, Dios conoce el corazón de nosotros más que cualquier otro. Y hay que entender algo: estar en el Señor, cumpliendo su voluntad y encaminándonos hacia la meta que Dios nos dio, no implica que nos vamos a volver inmunes a la duda, que no nos va a dar temor, que no nos va a dar ansiedad o cualquier otro sentimiento negativo. Sentirnos inseguros es normal por el pecado que tenemos en nosotros, y Dios lo sabe. Pero lo que sí no está bien es ahogarnos en esos sentimientos. Necesitamos mantenernos con Dios y seguir adelante. Él no nos va a fallar. Él se va a encargar de seguir recordándonos que Él es el que está con nosotros. Por eso es que Dios le dice a Gedeón, sabiendo que él tiene dudas, sabiendo que él tiene temores, que Él le va a demostrar cómo Él tiene el control de todo. Y cuando Gedeón baja y escucha a los madianitas hablar acerca de ese sueño, se llena de valentía para utilizar esa estrategia de guerra, que lo que hizo fue asustar y confundir a todos. Y los madianitas se encargaron de lo demás, se eliminaron entre ellos. No importa si estamos pasando por el momento más difícil de nuestras vidas, el momento más agónico de nuestras vidas. Dios tiene y tendrá el control de todo, aunque en el panorama no lo parezca. Debemos abandonar nuestra confianza ególatra y rendirnos por completo a Él, porque eso es lo que precisamente busca de nosotros. Dios no nos va a abandonar. Dios va a cumplir su promesa de estar a nuestro lado hasta el fin de nuestros días. Ya queda en nosotros permitir que eso suceda o no. Ya queda en nosotros creerle o no. Para cerrar, quiero repetirte la misma instrucción que el Señor le dio a Josué, te la da a ti en esta noche. Esfuérzate y sé muy valiente.
para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por llenarnos de esta sabiduría, esta revelación, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú nos acompañas donde quiera que vayamos. Y en esta noche declaramos tu palabra, Señor, que en paz nos acostamos y asimismo dormimos, Señor, porque solo tú nos haces vivir confiados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.